Radio Romance 90.1 FM presenta El Abogado Responde. Un saludo muy especial a nuestro querido amigo, el magíster César Coronel Garcés, experto en este tipo de temas, además que es representante legal de la firma Defensa de Deudores, estudio jurídico chileno, con más de 21 años de experiencia, más de 100 estudios alrededor del mundo. Han llegado a más de 500.000 personas o usuarios. César, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Modesto Gerardo, a ti y a toda la audiencia de Romance. Un fuerte abrazo, gracias por esta invitación. Y antes que nada, quiero nada más expresar mi solidaridad y mi preocupación por los últimos acontecimientos en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, así como también en la provincia de Esmeraldas. Realmente los ecuatorianos hemos amanecido con mucho dolor en el corazón por todo lo que está sucediendo en nuestro país, y evidentemente como ciudadanos tenemos siempre esta preocupación por nuestra seguridad, por la vida, pero también por el trabajo, por la posibilidad de que hagamos realidad nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestros proyectos de vida. En ese sentido, quería nada más poner como antecedente, Defensa de Deudores es el primer estudio jurídico de Chile especializado en brindar soluciones legales a personas con problemas de sobreendeudamiento. Este estudio jurídico, que fue creado hace más de 20 años, hoy cuenta con 21 sucursales que cubren la totalidad del territorio chileno, desde Arica hasta Magallanes. Este estudio jurídico cuenta con un staff de más de 100 abogados, profesionales capacitados y especializados en estos temas, que han logrado alcanzar a más de 500.000 personas. En ese sentido, Defensa de Deudores ha iniciado un proceso de internacionalización, iniciando en este año 2022 por Ecuador, en el 2023 por Colombia, y así iremos llevando esta buena noticia al resto de la región. ¿Por qué hemos decidido Ecuador como primer puerto de arribo? Porque en primer lugar nuestras legislaciones son muy similares, la ecuatoriana y la chilena. Tú eres abogado y conocerás que nuestros orígenes a nivel legislativo son similares. Por otro lado, es importante mencionar también que en ambos casos tuvimos situaciones muy similares respecto a lo que pasó en octubre del 2019. Mientras Chile tuvo el estallido social que complicó y cerró su economía, lo propio sucedió en Ecuador con el paro nacional indígena de octubre del 2019. Además, todos hemos compartido el horror y todas las consecuencias que implicó la pandemia del año 2020. Entonces, en ese sentido, considerando además que en el Ecuador no existía hasta ahora un estudio jurídico especializado únicamente a la defensa de personas con problemas de sobreendeudamiento, por eso ha llegado Defensa de Deudores al Ecuador, y ya a esta fecha, querido Modesto Gerardo, tenemos un mes de operaciones en el Ecuador, en el que hemos podido atender ya a muchas personas a través de nuestra línea gratuita y también a través de nuestras oficinas que ya hemos abierto en la ciudad de Guayaquil. El proyecto es, más adelante, extendernos también a Cuenca, a Quito y, ¿por qué no, a Manta? Qué bueno, César, es realmente satisfactorio poder ver que se está confiando también en el tema jurídico, se está confiando en la capacidad de nuestros abogados, de nuestros profesionales. Te conozco de mucho tiempo atrás, sé la calidad profesional que eres, y estoy seguro de que la empresa que estás liderando acá en el Ecuador va a tener óptimos resultados. César, para entrar en materia, la mayoría de las personas, sean estas clase media, clase baja, clase alta, siempre han terminado teniendo problemas con las benditas tarjetas de crédito. Resulta que de repente te llega al correo o por correo una tarjeta de crédito de cualquier entidad bancaria que te dice: usted ha sido beneficiado por su buen manejo. Ni siquiera han investigado el manejo financiero, pero te llega la tarjeta y ya la tienes ahí. Dices: no lo voy a usar, pero de repente por algún motivos la usas, o simplemente la cancelas y crees que ya se ha terminado el problema. Sin embargo, el día de mañana apareces en la central de riesgo porque no obstante no haberlo usado o haberla cancelado, se te generan costos y estos te van sumando y de repente estás en la central de riesgo. Primero, ¿qué hacer
ante la posibilidad de que te lleguen las tarjetas de la institución bancaria por correo si no la quieres? ¿Cuál es la actividad o cuál es la acción que debe de hacer el ciudadano para evitar este tipo de problemas? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que a la fecha más del 20% de los ecuatorianos hoy ya tienen problemas de sobreendeudamiento, es decir, que sus ingresos son inferiores a las cuotas mensuales que deben cancelar mes a mes. En ese sentido, qué importante es mencionar también que todos hemos tenido o podríamos llegar a tener estos problemas de sobreendeudamiento. Muchos de ellos como consecuencia de la falta de información, en algunos casos de un endeudamiento no responsable, pero en la gran mayoría de casos, porque la situación en la que yo adquirí la deuda no es igual a la situación económica actual en el momento en que debo pagarla. Y le ha pasado a mucha gente luego del paro de octubre, luego de la pandemia, que teniendo un trabajo estable, que teniendo un negocio pujante, luego quiebran, pierden el empleo, se quedan realmente mermados de sus recursos, y eso evidentemente implica también un incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, el primer punto ahí es importante mencionar que nadie puede obligarte a adquirir un producto como una tarjeta de crédito o una deuda cualquiera que ésta sea. Es decir, la deuda debe nacer de un ejercicio claro de la voluntad de la persona. Y ahí viene un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a la fecha, y no hablo solo de tarjetas de crédito, hablo de manera amplia, hay deudas que existen que no son legítimas, es decir, que son nulas desde su origen y la gente las está pagando porque no saben que eso puede ser declarado nulo y que no saben cuáles son los requisitos para hacerlo o el procedimiento para hacerlo. Voy a poner un ejemplo. No solo el de aquella tarjeta de crédito que te la dieron sin tu consentimiento y que tú tienes generado un número de tarjeta sin saberlo, que puede pasar. También hay casos de personas que les han falsificado su identidad y hoy tienen que pagar un teléfono celular o un plan de celular, y esto se le va sumando 500, 800, 1000, 1500, 2000, $3000, y cuando ya se dan cuenta realmente el problema es incontrolable. Entonces esas deudas no solamente que son ilegítimas, que son nulas, sino que incluso si usted acude a la empresa de telefonía o a la institución financiera y le pide el sustento de cuál fue la forma en que usted expresó su voluntad para tener este teléfono o esta tarjeta de crédito o el producto que le hayan ofrecido y que usted no lo haya aceptado, muchas veces esas deudas se caen en ese momento. ¿Por qué? Porque no puede la entidad financiera o la empresa telefónica demostrar que usted adquirió esta obligación y que la ha estado pagando sin tener que pagarla. Ahora, también existe el caso de personas, como yo mencionaba, que le falsifican la firma. En ese caso, usted también puede acceder a un proceso ante la Fiscalía para justamente poder denunciar la falsificación y el uso doloso de este documento. Sin embargo, como repito, hay muchos casos de deudas que no son legítimas y que hoy se están pagando. Incluso, y podríamos hablarlo más adelante, hay deudas que también habrán prescrito. Ahora bien, respecto al mismo tema de tarjetas de crédito, también es importante mencionar una cosa. Endeudarse no es malo, siempre que se lo haga de manera responsable, comprendiendo y aceptando nuestra capacidad de pago, marcando la cancha de hasta dónde podemos llegar. Muchas personas hoy, por necesidad, no solo se endeudan para tener la casa, el carro, la maestría, la carrera universitaria con crédito educativo, que era lo que normalmente uno hacía, que se endeudaba justamente para poder tener estas cosas. Hoy la situación es tan grave en nuestro país que mucha gente se está endeudando para cosas elementales, básicas, pagar la luz, el agua, el teléfono, comprar la comida en el supermercado, sobrevivir. En ese sentido, el endeudamiento con tarjeta de crédito, que en teoría debería ser excepcional, ha pasado a ser recurrente y doméstico. En ese sentido, es importantísimo que las personas que utilicen la tarjeta de crédito lo hagan de manera responsable, procurando que sea para bienes y servicios a largo plazo, tangibles en el tiempo. Sin embargo, repito, nuestra situación económica hoy nos obliga en muchos casos a endeudarnos con cosas elementales y básicas como la comida de la semana. Evidentemente has tocado un tema que es primordial, pero también tenemos que tener claro de que hace algún tiempo atrás, recordarás tú, un expresidente de la República decía, bueno, ante la falta de dinero,
coge la tarjeta de crédito y endeúdate. Y claro, evidentemente hubo muchas personas que tomaron ese consejo y las consecuencias las estamos viviendo. Ahora, existen también problemas en cuanto al tema de las tarjetas de crédito cuando el tenedor o el beneficiario, como dicen en los contratos de la tarjeta de crédito, fallece y le quieren pasar la deuda a los herederos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Esta es una pregunta fundamental, Modesto Gerardo, y qué bueno que me la hagas, porque es un problema recurrente. En primer lugar, es importante que todas las personas tarjetavientes que hoy tienen una tarjeta de crédito consulten con la entidad financiera si esta tarjeta de crédito, si este endeudamiento tiene atado un seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen no es otra cosa que, como su nombre lo indica, un seguro que va a cubrir la totalidad de la deuda en el momento en que la persona fallece. Es decir, una persona tiene una deuda de $10,000, pongo el ejemplo. Esta persona ha estado al día en sus deudas, tiene vigente un seguro de desgravamen. Este seguro de desgravamen, inmediatamente que usted le notifica a la compañía de seguro que la persona ha fallecido, se activa y la compañía aseguradora le paga a la entidad financiera la totalidad de la deuda que tenía esta persona. Primera puntualización. Segunda puntualización. Algo que me preguntan de manera recurrente, e incluso en nuestro estudio de mercado hemos podido evidenciar que en Google es una de las búsquedas más recurrentes también, y es: ¿las deudas se heredan en Ecuador o no? Y hay que mencionar que en el Ecuador uno cuando hereda lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, los activos y los pasivos. Es decir, usted, así como está heredando la casa de su papá o el carro de su papá, usted también está heredando las deudas que él contrajo en vida, salvo pues que lo haga con beneficio de inventario o que repudie la herencia. Pero por regla general, nosotros en Ecuador acostumbramos a que la persona fallece, hacemos la posesión efectiva de los bienes y luego con el paso del tiempo nos vamos enterando también de los pasivos, porque por regla general solo nos han contado respecto a los activos. En ese sentido, es importante asegurarnos en vida que el seguro de desgravamen está vigente, porque si no, lo que vamos a heredar no solo son deudas, sino incluso problemas. Y hoy tenemos casos de muchas personas que están pagando deudas que ni siquiera conocieron y que sus padres las habían adquirido en vida sin un seguro de desgravamen y las han tenido que heredar. Y no le digo que solo heredan una deuda, heredan muchas veces un problema, porque por regla general, estas deudas se van haciendo más grandes, van creciendo con los intereses, se van llevando al ámbito judicial y todo esto puede ir empeorando. ¿Qué se puede hacer en el caso de que una persona llegue a perder su trabajo, ¿verdad? Y tiene deudas con las tarjetas de crédito? Obviamente que en los siguientes meses a lo mejor no va a tener la capacidad suficiente para poder pagarlas. ¿Se puede recurrir a algún tipo de convenio? ¿Qué puede hacer esa persona? César, la pregunta está lanzada. Por esa pregunta, y es que como había mencionado anteriormente, muchas personas actualmente por la situación económica, de inseguridad y una serie de factores no es que no quieren pagar, no han podido pagar, no han podido cumplir con sus obligaciones y se les está complicando cada vez más. En ese sentido, mi consejo es que una vez que usted analiza su situación económica, que evidentemente se le va a resultar difícil pagar el siguiente mes las cuotas, qué necesario es que usted recurra a la entidad financiera, pueda devolver la tarjeta de crédito y a partir de ahí elaborar un convenio o un acuerdo de pagos o un refinanciamiento de conformidad con lo que sea correspondiente a ese caso en específico, para que usted pueda de manera mucho más tranquila, en razón de su nueva capacidad de pago, poder cancelar a tiempo estas cuotas y que así no se vea afectado su historial crediticio, porque eso es muy importante mencionarlo. Es decir, usted puede tener una complicación económica, pero si el banco no conoce esta complicación y si usted sigue endeudándose, sigue utilizando la tarjeta de crédito, evidentemente el banco lo que va a hacer es sumarle los intereses. Si usted va a estar empezando a estar en mora, lo van a empezar a llamar. Si usted no contesta, lo van a llevar a un proceso judicial. Entonces, evidentemente es importante reconocer cuando ya no tenemos la capacidad para poder pagar y devolver esa tarjeta de crédito, no solo devolverla, sino además también hacer un acuerdo de pagos para cancelar los valores que se hayan consumido de esa tarjeta durante ese tiempo. Eso es lo saludable y es lo aconsejable, porque luego también su historial crediticio se va a ver obviamente complicando. César, tú has mencionado aquello de que, devolvemos la tarjeta
celebramos un convenio de pago con la institución financiera, pero también hay veces en que se genera aquello de el desagio. ¿Podrías explicarnos qué es el desagio, en qué consiste y qué acciones poder tomar en contra de aquello? Perdón, el desagio me dijiste. Efectivamente. No conozco quizás El cobro de intereses sobre intereses, cuando se capitaliza. Ok. Ya, perfecto. Bueno, eso en primer lugar es un delito, ¿no? Eso está sancionado en el Ecuador, en el ámbito penal inclusive. En ese sentido, eso no debería pasar. Es decir, los sistemas del banco deberían funcionar de tal manera que este tipo de cálculos sobre interés no puedan darse. Incluso durante la pandemia sucedió que algunas entidades financieras, por un problema de su sistema informático, lo habían realizado. Esto se levantó las denuncias ante la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia actuó de inmediato y los valores fueron ajustados, devueltos en los casos que era necesario. Es decir, en el Ecuador está prohibido el anatocismo, que es como se lo conoce, el cobro de interés sobre interés. Esto no debe suceder, y si usted ha detectado que esto está sucediendo con su deuda, esto inmediatamente usted lo puede reportar ante las autoridades. En primera instancia, al defensor del cliente, que es una instancia administrativa dentro de la misma institución financiera, luego ante la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque es importante indicar que ninguna entidad financiera es perfecta y hay muchas prácticas que se dan que no necesariamente son correctas. Y ahí quisiera entrar a un punto, si tú me lo permites, Modesto Gerardo, respecto a la regulación de las llamadas de cobranzas. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce, incluso profesionales como, del ámbito de las cobranzas, que son economistas, ingenieros e incluso algunos abogados, no conocen que hace un par de meses se reformó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Esta Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su artículo 49, ha marcado la cancha y ha establecido las reglas de cómo deben darse las llamadas de empresas de cobranzas. En ese sentido, no pueden llamar a ninguna persona deudora antes de las 7 de la mañana y después de las 8 de la noche. No pueden llamarte fines de semana ni feriados. Solo te pueden llamar una vez al día. Esa única vez al día que te llaman o que te contactan vía correo electrónico debe ser desde un número de teléfono identificable, no desde números desconocidos. Además, en esa llamada no te pueden difamar, humillar, exponer a la vergüenza o amedrentar, amenazar. En ese sentido, es importante indicar que si alguna de estas reglas no se cumple, la persona puede, en un trámite expedito ante la Defensoría del Pueblo, solicitar un informe motivado que usted lo lleva ante un juez de contravenciones, y esto puede implicar una sanción de 1 hasta 10 salarios básicos para la empresa proveedora, y en caso de reincidencia el doble, es decir, un poco más de $4,000 de multa como tope, y en caso de reincidencia un poco más de $8,000 de multa para esta empresa que realice este tipo de actos reñidos con la ley, porque hoy esto ya está regulado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y lamentablemente muchas empresas no lo conocen. Y lo digo con mucha certeza porque ya tuvimos el caso hace 2 semanas de un cliente que estaba siendo amenazado constantemente por estas llamadas de cobranzas. Nosotros presentamos ante la empresa de cobranzas una solicitud fundamentada en este artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, e imagínate que recién ahí la empresa de cobranza se enteró que existía esta norma y se enteró que podría ser sancionada por el incumplimiento de esta norma. De tal manera que es importante aprovechar espacios generosos como el que tú me has dado para socializar estas normas, para que la gente conozca. Eso contribuye a nuestra línea de educación, que para nosotros es la más importante. Defensa de Deudores ha venido a informar, educar y defender, pero en lo que respecta a educar necesitamos aliados como ustedes, los medios de comunicación, que nos permiten contarle a la ciudadanía que tiene derechos, que esos derechos deben ser respetados y que por el simple hecho de estar endeudado no implica que usted haya perdido su calidad de ciudadano o que tenga derechos que no se puedan cumplir. Aunque pareciera que en Ecuador el deudor no tuviera derecho, los tiene, y tiene derecho a accionarlos y tiene la posibilidad de hacerlo mientras cuente con el asesoramiento y el acompañamiento
de manera profesional, responsable y especializada. César, uno de nuestros radioescuchas tiene una pregunta. Vicky, por favor. Así es. Nos dice una amiga, ¿qué pasa cuando alguien tiene deuda en una tarjeta y no paga nunca más? Bueno, si una persona tiene una deuda con una tarjeta y no la paga nunca más, muy probablemente el banco con el paso de los meses le va a desactivar la tarjeta, luego van a empezar a llamarlo, luego de que no contesta las llamadas, lo van a empezar a buscar, luego de que no lo encuentran, seguramente van a iniciar un proceso judicial. Habría que ver qué documentos usted firmó en el momento en que adquirió esa tarjeta de crédito. Si esta persona la demandan y no logran citarla, la van a citar por los medios de comunicación, el proceso judicial va a continuar y podría terminar justamente en la posibilidad de que le embarguen algún bien que tenga la persona si es que no se presenta el proceso judicial y no responde a tiempo con las excepciones que podrían presentar. En ese sentido es fundamental, es importante que la gente no se descuide de estos procesos. ¿Por qué? Porque los procesos siguen su curso. El hecho de que el deudor no se presente o el hecho de que el deudor no conteste, se esconda, no aparezca, no significa que el acreedor pierde el derecho de cobrar. Y cobro no solamente en la vía regular, sino también en la vía judicial. César, para no dejar en el aire aquello de la tarjeta que se le otorga generalmente, ya sea a un hijo, una hija, la esposa, algún pariente, la adicional, ¿hasta dónde llega el alcance de la responsabilidad del tarjetaviente principal y hasta dónde el que ha obtenido la tarjeta adicional? Esa es una excelente pregunta porque mucha gente cree que por tener una tarjeta de crédito adicional se convierte en deudor y automáticamente tiene esta persona la responsabilidad de excluyendo, digamos, al tarjetaviente principal, lo que es absolutamente falso. Y esto se demuestra simplemente en el proceso de cómo se obtiene un adicional. Cuando usted, por ejemplo, va a sacar una tarjeta de crédito principal, a usted le piden una serie de documentos y una serie de información y datos para verificar su capacidad de pago y la posibilidad de que tenga o no una tarjeta de crédito. En cambio, cuando se trata de una tarjeta de crédito adicional, a usted simplemente lo que le piden es el nombre, el apellido y el número de cédula de la persona y automáticamente le emiten la tarjeta, le emiten el plástico. En ese sentido es importante indicar que la tarjeta de crédito sigue siendo responsabilidad del tarjetaviente principal. Es decir, si es que mañana la persona, tarjetaviente adicional, realiza un consumo, ese consumo, por mucho que lo haya realizado la persona con la tarjeta adicional, es de absoluta responsabilidad del tarjetaviente principal, es decir, de la persona que le decidió otorgar a esta otra persona el beneficio de obtener una tarjeta de crédito adicional. Es decir, esa responsabilidad del tarjetaviente principal es indelegable. No por el hecho de darle una tarjeta adicional a alguien, él se excluye de la obligación, bajo ninguna circunstancia. Quien tiene la obligación principal es el deudor principal, el tarjetaviente principal. Y debo mencionar que incluso en algunos casos tú le puedes dar, en ciertas circunstancias, una tarjeta adicional a menores de edad. ¿Cómo un menor puede ser responsable por una deuda? Entonces, evidentemente, hay que comprender que este sistema funciona bajo el esquema del principal. El principal es el paraguas y el que cubre la totalidad de los tarjetavientes adicionales. César, generalmente en las instituciones bancarias a los ejecutivos de crédito les ponen metas que cumplir. Y de repente salta que te ponen, sin tu consentimiento, te ponen como que te han otorgado una tarjeta o te ponen como que has adquirido un crédito a través de la tarjeta. Y resulta que no has hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué acción tiene esta persona que en un momento determinado se le aparece por ahí que está en central de riesgo por el no pago de una tarjeta, por un crédito que ni siquiera saben exactamente? Cuando te pones a averiguar, te dicen, no, es que usted compró un vehículo y la cantidad es irrisoria para comprar un vehículo, ni en la juguetería. Y después te dicen, no, es que es un préstamo de consumo. ¿Qué acciones tienes? Porque al fin y al cabo esta persona está en central de riesgo, se le está dañando el prestigio dentro de lo que cabe y
bien, gracias. Sigue acumulándose el tema de intereses, siguen fastidiando la vida por el tema de que pagues algo que tú en un momento determinado reconoces que no has adquirido. ¿Qué hacer? Lamentablemente es algo que pasa. En ese sentido, es importante activar las instancias administrativas dentro del mismo banco en primer lugar. ¿A qué me refiero? Si usted tiene un proceso de deuda o tiene, digamos, un sobreendeudamiento por una deuda que no adquirió, de usted un consumo que no realizó, porque también hay, acuérdate del famoso caso, Modesto Gerardo, de la clonación de las tarjetas. Entonces, en todos estos casos, usted tiene la posibilidad de acudir en primera instancia ante el defensor del cliente. Si usted ingresa ahora mismo a la página web de la Superintendencia de Bancos, ellos tienen ahí el directorio de todos los defensores del cliente de todas las instituciones del sistema financiero, e incluso cada institución del sistema financiero está obligada a publicar en su página web el nombre, apellido, número telefónico y correo electrónico del defensor del cliente, para que las personas puedan acceder directamente al defensor del cliente, plantearle el problema que se les ha suscitado. El defensor del cliente revisa el caso y toma una resolución que podría ser justamente la eliminación de esa deuda en caso de que se demuestre que es ilegítima. O si no tiene usted una respuesta ante el defensor del cliente, usted puede acudir ante la Superintendencia de Bancos, que es el órgano que regula las entidades del sistema financiero, para justamente que ellos revisen y dentro de un proceso administrativo de investigación establezcan las responsabilidades y obviamente determinen si es una deuda legítima o no. E incluso se establecen sanciones también para las entidades financieras que han incurrido en ciertas prácticas reñidas con la ley, los reglamentos y las normas jurídicas vinculadas. En ese sentido, importante es por eso contar con el asesoramiento y el acompañamiento especializado para que puedan darle justamente luces y salidas en ese tipo de problemas. Pero por supuesto que hay una solución. Lamentablemente muchas personas no las conocen, Modesto Gerardo, y simplemente se deciden aceptar esa realidad y pagar deudas que no necesariamente son legítimas. César, entramos en el último segmento. Muchas de las deudas que se generan es por desconocimiento del tarjetaviente en cuanto a cuál es el proceso para devolver la tarjeta no deseada, que no ha habido, en la cual no ha habido consumo, y para cerrar la tarjeta o entregar, devolver la tarjeta que ha sido utilizada, en la que tiene deudas, pero que no quiere seguir utilizando, o por último, en la que él piensa que ha pagado todo, y para poder cerrar esa cuenta y cerrar la tarjeta. ¿Cuáles son los pasos? Porque tengo el caso de muchos amigos en que me decían, mira, devolví la tarjeta y pagué todo, devolví la tarjeta y ya. Sin embargo, me están cargando valores y estoy en central de riesgo por $20 o estoy en central de riesgo por $50. Lo mismo pasaba antes, cuando el internet no era tan generalizado y habían esos dispositivos de las telefónicas para el tema del internet, y resulta que hay gente que está en central de riesgo por $5 por el tema de los benditos estos conectores de internet para laptops y tal cosa. ¿Cuál es el proceso para que el tarjetaviente que no desea la tarjeta que le ha llegado por correo y que no la ha utilizado, o aquel que, habiendo sido usuario de la tarjeta, pagó toda la deuda y la quiere devolver, o aquel que simple y llanamente, como ponías tú el caso, tiene una deuda, no la puede pagar y quiere devolver? ¿Cuáles serían los pasos en esos casos? Sí, en primer lugar es importante mencionar que este es un trámite 100% personal. ¿Por qué? Porque es información que está protegida por el sigilo bancario. En ese sentido, la entidad financiera no le puede entregar la información de sus deudas o de sus consumos, especialmente a ninguna otra persona que no sea el titular de la tarjeta de crédito. En primer lugar es eso, es decir, que el trámite es 100% personal. En segundo lugar, es importante que la persona comparezca al banco y solicite una liquidación actualizada de valores. Una vez que usted reciba esa liquidación actualizada de valores, la revise de manera muy detallada, para justamente revisar que no existan consumos que usted no haya realizado o consumos sorpresas que aparezcan ahí que usted desconozca.
y que evidentemente los puede de alguna manera solicitar que se eliminen si usted demuestra que usted no los realizó. Evidentemente, todo establecimiento tiene que tener la evidencia de que usted realizó esa compra. Ahora bien, digamos que usted no, ya acudió al banco personalmente, no tiene ninguna deuda, usted puede, luego de liquidar esa deuda, ya sea pagando o porque no tenía ninguna deuda, devolver la tarjeta de crédito en servicio al cliente y pedir en ese mismo momento un certificado de no adeudar. Y esto aplica también para el resto de deudas, crédito automotriz, crédito de consumo, crédito de vivienda, hipotecario, etcétera. Para todo crédito, cuando usted cancele su última cuota, cuando usted devuelva la tarjeta de crédito, cuando usted cierre ese capítulo, pida de inmediato un certificado de no adeudar. Sin perjuicio de que en teoría los registros o central de riesgos, buró de crédito, se actualizan de manera bimensual, nunca está de más que usted tenga ese certificado de no adeudar, porque le va a servir justamente para poder demostrar que ya no tiene una deuda, que esa deuda debe desaparecer de su buró de crédito y que, por lo tanto, con el paso de los meses, esta situación en teoría es automática, debería desaparecer. Ahora bien, aprovecho esta pregunta para mencionar algo muy importante también. Es que muchas personas creen que cuando está afectado su historial crediticio por una deuda, pagando la totalidad de la deuda, inmediatamente la calificación va a subir, el score va a mejorar. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque el score o la calificación que tenemos en el buró de crédito es algo que se construye con el tiempo. Es decir, se mide el comportamiento del deudor durante mucho tiempo para justamente poder establecer esa calificación. ¿A qué me refiero? Con el solo pago de la deuda no va usted de la noche a la mañana a tener una alta calificación en el buró de crédito, sino que cancelada la deuda, demostrado que ya usted ha pagado todo y con las deudas que vaya adquiriendo con el tiempo, sean pequeñas o grandes, pero que las cumple en su totalidad, demostrando un buen comportamiento como deudor, ese historial crediticio se va actualizando y va a ir mejorando su calificación. Mientras no lo haga, evidentemente el hecho del solo pagar no implica mejorar la calificación en el buró. Y eso es muy importante aclararlo. Es importante porque existe mucha confusión referente al tema del buró. De hecho, hay personas que van a sacar un televisor, o se acerca a una casa comercial a sacar un televisor, un vehículo, y lo primero que le dicen, o inclusive en arrendamientos, y lo primero que le dicen es tu historial crediticio no aplica. Y entonces esa persona pareciera ser que es un paria jurídicamente hablando. ¿Cómo hacer esta persona durante ese tiempo que tiene que construir un nuevo historial crediticio si pareciera que no se le da la oportunidad justamente por el tema del buró? Excelente pregunta. Y ahí quiero hacer una analogía que quizá considerarás un poco drástica. En el Ecuador, cuando una persona mata a otra y le ponen una sanción de cárcel de 25, 30, 34 años, una vez que termina su pena, de que cumple los 20 años, qué sé yo, en la cárcel, sale de la cárcel mediante un proceso administrativo expedito, solicita la eliminación de su historial criminal, es decir, limpiar, lo que conocemos como limpiar el récord policial. Es decir, te mata a alguien, le ponen una sanción, cumple con esta pena en la cárcel, está 20 años preso, sale de la cárcel, pide que le limpien el récord policial y usted queda absolutamente limpio, como que no ha pasado nada. Pero en el Ecuador, asimismo, usted se endeuda con una empresa, con una tarjeta, con una entidad financiera, deja de pagar 2, 3 meses, se establece en mora y eso va a ser una mancha por el resto de su vida. Pareciera que en Ecuador es más grave endeudarse que matar a una persona. Y esa es parte de la realidad que debemos cambiar. Justamente es parte del proceso para el que ha llegado a nuestro país Defensa de Deudores. Defensa de Deudores no solo defiende personas, sino también informa, educa y abre camino. En el caso de Chile, por ejemplo, hemos logrado la reforma integral a la ley de quiebra para justamente que esta norma sea más beneficiosa para la persona deudora y una serie de reformas legales en beneficio de la persona que tiene problemas de sobreendeudamiento, porque no puede ser posible que la persona con deudas tenga en nuestro país un castigo mayor
que el de una persona que mata a otra. Entonces eso es absolutamente ilógico. Ahora bien, si bien es cierto que una persona cuando tiene un historial crediticio complicado, muchos establecimientos podrían no concederle un crédito, es importante mencionar ahí dos cosas. Primero, que es absolutamente inconstitucional, es ilegal juzgar a una persona por su pasado crediticio. Es decir, esta persona que ha tenido algún tipo de atraso, pero que ya cumplió, pero sigue teniendo una calificación baja, en teoría no debería ser discriminada del sistema financiero. Lamentablemente pasa en la vida real y en ese sentido también existen mecanismos que se pueden activar en el ámbito constitucional en el supuesto de que una persona se la esté discriminando en ese sentido. Ahora, es importante también cuidar nuestro historial crediticio. En esa orden de ideas yo he mencionado al inicio de esta conversación que es importante reconocer que el endeudamiento no es malo siempre que sea responsable, siempre que sea un endeudamiento necesario. En ese orden de ideas debemos comprender también que cuando nos endeudamos a largo plazo para, digamos, productos, bienes y servicios tangibles a largo plazo, esto es un endeudamiento inteligente, es un endeudamiento necesario. Pero también existe hoy, lamentablemente, el caso de personas que tienen que endeudarse para cosas básicas como el alimento diario. Puede pasar, pero también es importante, como decimos vulgarmente, arroparnos hasta donde nos da la colcha y saber reconocer hasta dónde podríamos llegar a nuestra capacidad de endeudamiento. Y si ya tenemos un problema, reconocemos que nuestra capacidad de pago es inferior a nuestros ingresos, evidentemente tendremos que tener la búsqueda de ayuda profesional, de profesionales que conocen del tema, y en ese sentido nosotros hemos habilitado, Modesto Gerardo, una línea gratuita, una línea telefónica 100% gratuita para asesorar a las personas que tienen problemas de endeudamiento con preguntas como las que hemos formulado en este espacio. Es el 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. Es un número telefónico totalmente gratuito al que las personas nos pueden llamar para poder hacer sus consultas totalmente gratuitas e incluso agendar una cita con nosotros. Esta cita es siempre totalmente gratis en la primera cita y ahí usted va a poder absolver sus dudas, presentar su problema, le vamos a dar una solución, una estrategia, le vamos a dar una salida a ese problema, a esa deuda y obviamente ya la persona decide luego si continúa o no con nuestro patrocinio. También nos pueden contactar en www.defensadeudores.es, así como el número telefónico 0963-002-002. Repito, 0963-002-002. Y también aprovecho, Modesto Gerardo, a pedirle a las personas que nos ven ahora mismo y nos escuchan a que nos sigan en nuestras redes sociales, @defensadeudoresec y @abogado César Coronel, para poder informarse de lo que estamos haciendo. Ahí tenemos, por ejemplo, el diccionario de las deudas. Decía yo que educar es importante y estamos haciéndolo también a través de las redes sociales. Qué bueno, César, la verdad es que es plausible esta iniciativa porque, como tú bien dices, en el Ecuador se da aquella paradoja de que tiene muchas más ventajas quien mata a una persona que el que se endeuda. Tú hablaste algo de un tema constitucional. ¿Qué acción constitucional podría caber frente al tema justamente de esta discriminación de que no puedes rehacer tu vida luego de haber pagado las deudas porque tienes una calificación atroz? Cortito porque estamos a 4 minutos de terminar el programa. Correcto. Bueno, en primer lugar, en lo que respecta, una de las más recurrentes acciones que se interponen en este tipo de casos es el habeas data, porque mucha información que consta en los registros no es correcta o es información que se nos niega a nosotros como titulares de la deuda. Por lo tanto, es una vía muy recurrente y que se puede utilizar y además es efectiva. Ahora, en Chile, en el caso de Chile, también hemos activado la vía constitucional mediante procesos muy similares a los de la acción de protección para este tipo de casos. Sin embargo, con el tiempo, como te había mencionado, hemos logrado reformar algunas leyes y hoy las leyes chilenas son mucho más beneficiosas para las personas deudoras. En el caso de Ecuador, en este primer mes de actividades de defensa de deudores todavía no hemos tenido que interponer acciones de carácter constitucional. Hemos tenido, eso sí debo reconocer, en la gran mayoría de casos, no en todos, mucha apertura por parte de los acreedores, porque los acreedores deben comprender que nosotros no estamos aquí para que el cliente o el deudor no pague,
sino para que el acreedor comprenda que la situación económica del deudor ha cambiado y que debemos llegar a acuerdos que le permitan al acreedor cobrar su deuda y al deudor cumplir sin afectar su historial crediticio. En ese sentido, justamente Defensa de Deudores apoya al acceso a la justicia, que las personas no se queden fuera del sistema, pero también, por supuesto, a la solución inmediata de los problemas de endeudamiento a través de conversaciones directas, en caso de ser necesario, con las entidades financieras o dentro de procesos judiciales cuando existen excepciones que se pueden presentar también. César, no queda más que agradecerte, felicitarte y enhorabuena que ya existe una organización dedicada a esta actividad. Un abrazo y tu Gracias a ti mensaje. por el espacio.